Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Caracas Radio. Lo mejor este viernes 6 de agosto del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García y Génesis Rodríguez. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles. María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunas de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Comentaremos algunas durante la mañana de hoy a la expectativa de la participación, según informan en redes sociales, del karateca venezolano, el sensei venezolano Antonio Díaz, aparentemente ya en la final. Habrá que ver, él hoy competía por el bronce, tempranito, en la mañana. Pero hay gran expectativa en redes sociales sobre su participación. Fue abanderado de Venezuela, de la delegación de Venezuela en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y efectivamente había gran expectativa sobre su participación por la cantidad de récords que tiene como deportista. Además que, como lo ha dicho él en varias entrevistas reiteradamente, se despide de estas competiciones en estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La noticia, bueno, con la cual abrimos la mañana, cerramos ayer, tiene que ver con la nueva reconversión monetaria, una, bueno, trágica situación que refleja el impacto de la hiperinflación en Venezuela. Con un comunicado, el Banco Central decía que a partir del 1 de octubre de 2021 entrará en vigencia el bolívar digital al aplicar una escala monetaria que suprime 6 ceros a la moneda nacional, es decir, todo importe monetario y todo aquello expresado en moneda nacional se dividirá entre 1 millón. Bueno, saquen ustedes la cuenta. De hecho, ayer veíamos las redes sociales en Venezuela con toda clase de comentarios. Para que ustedes se hagan una idea, la pensión amanecerá, el 1 de octubre en solo 7 bolívares. Al igual que el salario mínimo en nuestro país. Ricardo Hausmann, economista, decía en sus redes sociales: desde la independencia hasta el chavismo, el bolívar nunca le quitaron un cero. A los 8 años de gobierno, Chávez le quitó 3 ceros. A los 8 años, Maduro le quita 11, para que ustedes saquen la cuenta. Y como es natural, en redes sociales también se habla de las similitudes de Venezuela con Zimbabue. Yo le pido a mi equipo, no sé si el primer invitado no contesta, si no se está conectando en este momento el profesor Carlos Ñáñez, economista, profesor de la Universidad de Carabobo. Con él vamos a hablar ampliamente acerca de esta decisión que ya había trascendido, al menos según lo publicó hace algunos días, y lo comentamos con ustedes a través de la agencia de noticias Bloomberg. Una decisión tomada, se esperaba que entrara en vigencia ahora en el mes de agosto, lo pospusieron aparentemente para octubre, pero las consecuencias son exactamente las mismas. Y hemos venido analizando este tema en este espacio, insistimos. Ayer, más que nunca, establecían comparaciones, sobre todo en redes sociales, entre la economía de Venezuela y Zimbabue, que es como la referencia, tristemente, para nuestro país, a propósito de la hiperinflación. Les comento un extracto de tantos artículos que se han escrito al respecto. Si bien no es estrictamente comparable, el de Zimbabue muestra, y esto lo tomo del Economista, el portal El Economista, publicado hace unos años, por cierto, no a propósito de esta nueva reconversión, muestran ciertas semejanzas con el venezolano. El régimen autocrático, decía esta nota, y corrupto de Robert Mugabe gobernó el país africano por 37 años, en el que persiguió opositores, ejecutó a ciudadanos, se perpetuó en el poder vía comicios viciados de fraude. La base de su poder fue el control de las Fuerzas Armadas y el aparato de seguridad interior y el recurrente apoyo financiero de la República Popular China. Bueno, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.
Y acto seguido hablan justamente acerca de lo que sufrió ese país producto de la hiperinflación, como está pasando hoy día en Venezuela. Ya veo por acá al profesor Carlos Yáñez, economista, espero que me escuche. Profesor, gracias por atendernos tan tempranito, muy buenos días. Buenos días, María Alejandra, muy gentil por tu invitación. Pues mucho interés, profesor, de escuchar una primera valoración. Lo comentamos en algún momento, hace algunos días, esta nueva reconversión. Ayer se hizo oficial, entrará en vigencia el próximo 1 de octubre en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, primero que nada, escuchaba el introito de tu programa y justamente las similitudes entre Caracas y Harare, la capital de Zimbabue, son cada vez más preocupantes. Desde el punto de vista del desconocimiento tanto de la política fiscal como de la política tributaria y de la eclosión de un fenómeno terrible de hiperinflación que afecta o que afectó a Zimbabue en el siglo XXI y que sigue afectando a Venezuela. Tenemos una tercera reconversión, María Alejandra, y la radio audiencia, con la eliminación de 6 posiciones decimales de la moneda. Hasta la publicación muy, digamos que limitada y genérica del anuncio del Banco Central de Venezuela, el gremio entero de economistas de la República habíamos decidido establecer una visión cauta frente a esta medida en función a no generar mayor inestabilidad y un clima de expectativas negativas como las que ya tiene el Bolívar o como las que ya tenía el Bolívar. Pero el día de ayer vemos primero este anuncio del Banco Central de Venezuela, que si se lee sencillamente indica que se tiene que dividir todo el cono monetario entre 1 millón de bolívares, es decir, eliminarle 6 ceros, y se renombra la moneda con el calificativo de bolívar digital. Pero luego aparece de manera inmediata un conjunto de imágenes del nuevo cono monetario, lo cual entonces genera cierta contradicción no, genera una contradicción, porque si el bolívar es digital, ¿para qué el Banco Central saca una familia de monedas desde la moneda de 1 bolívar, que representaría el billete de 1 millón de bolívares que circuló de marzo a mayo, y presenta el billete de 100 bolívares, que es el billete de 100 millones de bolívares, y que si le colocamos los 14 ceros eliminados sería el billete de 100 billones de bolívares? Es decir, los paralelismos entre Zimbabue y Venezuela son cada vez más alarmantes, sobre todo desde el punto de vista de los daños que causó la hiperinflación en Zimbabue. Hay un libro de Philip Haslam y Robert Lamberty que se llama Cuando el dinero destruye las naciones, que es una crónica que hacen 2 periodistas sobre lo que ocurre en Harare, capital de Zimbabue, como el régimen colectivista y tiránico de Robert Mugabe, con el cual Hugo Chávez Frías tuvo cierta proxémica y de hecho le regaló la espada de Bolívar, tiene una similitud que es espeluznante. Ahora, esto es un maquillaje, María Alejandra, y así lo tiene que entender la radioaudiencia. Es una nominalidad. El cono monetario en Venezuela, la cúspide del cono monetario digital en Venezuela, con el billete de 100 bolívares, si usted lo divide entre 408, que es el tipo de cambio, o 4.080.000 bolívares, va a obtener los mismos 24 dólares que compra realmente el billete. Es una nominalidad, no va a corregir el problema de hiperinflación en la República. Por el contrario, va a generar mayor repudiabilidad del signo monetario, y esa mayor repudiabilidad del signo monetario la podemos advertir. Yo no sé si puedo compartir pantalla, si no es así puedo dar la cifra de lo que se revisó ayer en el Banco Central de Venezuela. Las estadísticas de tenencia de moneda en la República son muy bajas, solamente existen monedas de 50.000 y 500.000 bolívares, la de 1 millón de bolívares sencillamente no existe. Entonces hay una muy pobre posición numismática de la República. Cuando nosotros analizamos el billete
de 1.000.000 de bolívares, que ahora es un billete, es una moneda de 1 bolívar, y ves el billete de 500.000 bolívares, que tiene un error estructural, y es un error al cual nos acostumbramos los venezolanos. Es un billete que dice 500 y al lado 1.000. Yo le hago un reto a la audiencia. Aquellos que recuerdan los cheques como una leyenda en la República, intenten colocar en la cantidad escrita 500.000 y en la cantidad numérica 500 seguido de la palabra 1.000 y me cuentan cómo les va en la taquilla del banco. Entonces, en Venezuela hemos permitido que el billete se convierta en un activo absolutamente espurio. Escucho, María. Ahora, profesor, comentábamos con la audiencia, y esto ya ocurrió con la anterior reconversión monetaria durante esta época de Nicolás Maduro. El golpe psicológico fue, si me permite, brutal. Y decíamos, entre otras cosas, que a partir del 1 de octubre el salario mínimo y las pensiones se reducen a 7 bolívares mensuales. Yo le pediría un comentario, lo escuchamos. Bueno, eso que tú llamas se llama en economía disonancia cognitiva o efecto cognitivo en relación a qué es la moneda. Pero hay que explicar, y si tú me lo permites, qué es la moneda. La moneda es una institución social que tiene 3 cualidades fundamentales: es reserva de valores, medio de cambio y es unidad de cuenta. Ninguna de esas cualidades las tiene el bolívar, pero supone un golpe psicológico muy grande. En mi caso, como profesor universitario, profesor universitario titular, percibir de 77 millones de bolívares, que es absolutamente nada, 77 bolívares de salario. Presupone que el salario en la República es de 7 bolívares, presupone que el bono de alimentación es de 3 bolívares. Entonces, el impacto psicológico es muy grande, es muy, muy, muy grande, sobre todo para las personas que utilizan el bolívar físico como mecanismo de decantación de sus necesidades. Una persona que usa el transporte público en este país tiene que pagar el pasaje. ¿Cómo se va a pagar el pasaje? ¿Cómo es eso de bolívar digital? Cuando ustedes recordarán, y la radioaudiencia y tú lo recordarás, aquel plan de digitalización de la economía en el mes de enero que anunció el régimen de Nicolás Maduro y su equipo económico, que se suspendió sencillamente porque no había el dinero para establecer la inversión y ajustar los software de la banca, porque no existía la capacidad tecnológica de acceso de la población a mecanismos de pago. No todo el mundo tiene un teléfono inteligente. Y sencillamente porque el país tiene un problema grave en la prestación de servicios y en la conectividad. Ayer hubo una falla general en la plataforma Movistar del país y era imposible comunicarse. Entonces, ¿cómo un país con estas fallas que tiene, producto de la hiperinflación, porque las fallas en los servicios públicos son producto de la hiperinflación? Yo invito a la radioaudiencia a leer el libro Cuando el dinero destruye las naciones, de Haslam y Lamberti, en donde describen que cuando llegaron a una hacienda en Harare, antes de ser colectivizada, pues la señora de servicio les colocó toallas húmedas y toallas secas para que se pudieran asear, porque no había agua corriente, porque no había electricidad, porque el Estado estaba quebrado. Aquí en Venezuela, aparte de esa noticia de la reconversión, llama poderosamente también la atención la noticia que da el Fondo Monetario Internacional de los montos de ayuda para los países de la región. Venezuela tan solo percibiría 5.100 millones de dólares, pero hay un problema de legitimidad entre a qué presidente se le debe de dar esa ayuda, esos recursos requeridos, y sobre todo, María Alejandra, esos 5.100 millones de dólares representan el 78% de las reservas consolidadas en la República. En tal suerte que la reconversión monetaria, la tercera, significa el gran fracaso económico del régimen chavista, significa la estafa estructural del gran régimen, del régimen del chavismo, y significa la ausencia total de política fiscal y política monetaria. Quiero aclarar algo: no es que las reconversiones no se aplican, se aplican ex post al proceso de control de la hiperinflación. Usted primero controla la hiperinflación, las causas que generan la hiperinflación o la alta inflación, y ultraactivamente introduce una moneda. Así lo hizo Argentina, así lo hizo Brasil, así lo hizo Bolivia,
Así lo hizo el Perú en el 89. Recomiendo un libro que se llama Economía del Populismo para que veamos el desastre del Perú con Alan García y cómo después que controlaron no la hiperinflación, la senda de alta inflación, introducen una nueva moneda. Así lo hizo México en su momento con el proceso de alta inflación, introdujeron el nuevo peso. Es decir, en Venezuela estamos haciendo todo al revés. Este proceso de reconversión monetaria con el bolívar digital irá a durar 5 a 6 meses. Es lo que nos está dando en los simuladores econométricos. El proceso de la primera reconversión duró 11 años. El proceso de la segunda reconversión del régimen de Maduro duró 36 meses. Menos de 36 meses, porque el 18 de este mes se cumplen 3 años de la reconversión de los 5-0. Y este proceso irá a durar 5 meses o 4 meses. ¿Qué nombre le van a poner a la moneda? Ahora es el bolívar digital y son tan torpes, si me lo permite, que luego de anunciar esto es porque el Banco Central no tiene los costos para poder imprimir los billetes y monedas, pero la necesidad de que el Banco Central encuentre vías alternas de financiamiento, porque la inclusión de nuevas monedas supone un ingreso soterrado o subyacente al Banco Central que se conoce en economía como el coste del señoriaje, que es imprimir nuevos billetes que tienen menor poder real de compra a la economía. Pero el costo de producirlo es más elevado que el ingreso del señoriaje para el Banco Central de Venezuela. Yo no sé qué criterio utiliza el presidente del Banco Central de Venezuela, el economista Calixto Ortega, para ni siquiera advertir esto. En Venezuela la Casa de la Moneda no produce billetes. Los billetes se compran en la Casa de la RU, con la cual se tiene una deuda del cono monetario anterior, del cono monetario de 2018 y de la expansión inicial de ese cono. Pues ese cono tuvo 2 expansiones. Primero se le incorporó un billete de 50.000 bolívares para luego incorporarle los billetes de 200, 500 y 1 millón de bolívares que el mes de marzo al mes de mayo, si usted ve las estadísticas del Banco Central, advierte que no hubo ni circulación en bolívares, en cantidades, en quantum, ni circulación en piezas lo suficientemente grandes como para poder reflejarse en una estadística macro. Entonces, sencillamente es una nominalidad y es un mecanismo de maquillaje que facilitará las transacciones desde el punto de vista contable y fiscal a la República hasta tanto la hiperinflación vuelva a generar otra vez cantidades, primero en miles y luego en millones. Te escucho, Ida. Profesor, si me permite, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. A la luz de la explicación que usted comparte con nosotros, le traslado 2 inquietudes. Número 1, en el comunicado del Banco Central dicen que van a convivir el bolívar físico y el bolívar digital en un proceso dirigido a rescatar su fortaleza y su referente como expresión de nuestra economía. La pregunta que yo le haría es, ¿qué garantía existe de que no van a circular tantos bolívares digitales como se le ocurre al funcionario de turno? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, sobre la responsabilidad de las autoridades en este país. Una decisión de este calado se anuncia en un comunicado, escueto comunicado del Banco Central de Venezuela sin ningún tipo de aclaratoria o explicación. Después que entendemos la responsable económica, o una de las responsables económicas, Delcy Rodríguez, dijo a finales del año pasado que ya habían resuelto el problema de la hiperinflación en nuestro país. Yo le pediría un comentario sobre estos temas para el regreso de la pausa. Ya venimos. Seguro, Ida. No me caí, estoy aquí. Lo que hice fue cerrar la cámara. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de
Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales 6b.net.be, fompre6b.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de esta nueva reconversión monetaria que entrará en vigencia en nuestro país a partir del 1 de octubre, según comunicado publicado ayer vía redes sociales por el Banco Central de Venezuela. Nos acompaña el economista, profesor de la Universidad de Carabobo, Carlos Ñañez, y da un par de inquietudes sobre esto del bolívar digital. Profesor, ¿qué garantía hay que no habrá tantos bolívares digitales circulando en nuestra economía como se le ocurre al funcionario de turno? Usted además advertía sobre el problema de conectividad que hay ahora mismo en nuestro país. Yo le pedía un comentario, ampliar su comentario al respecto, y en segundo lugar sobre la responsabilidad de las autoridades de Venezuela. Nadie dice nada en torno a una decisión de tal calado, con el impacto que esto tiene. Nos toca enterarnos a través de un escueto comunicado en redes sociales. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, primero, la absoluta irresponsabilidad de los gestores de política pública y del Banco Central. El Banco Central, por mandato constitucional, tiene el informar sobre la estabilidad macroeconómica de la República. En un comunicado escueto, sin publicación en Gaceta, sin que el presidente de la República lo explique, en compañía de sus ministros y de la vicepresidenta para el área económica, la abogado Delcy Rodríguez. Y cuando manifiesto la abogado Delcy Rodríguez, lo manifiesto no desde el punto de vista peyorativo, sino que esa señora es abogado, esa señora no tiene ningún conocimiento financiero ni macroeconómico. La responsabilidad de estas autoridades es una campaña sólida, robusta y fuerte para garantizar, evidentemente, que la colectividad en la República esté familiarizada con esta nueva especie monetaria, porque se trata de una decisión, como tú lo decías, de alto impacto para la sociedad. Es decir, es el dinero con que la gente va a trabajar lo que se está afectando. Ahora, esto es una medida, como te decía anteriormente, no que obedece un objetivo de política monetaria, sino a una consecuencia de la hiperinflación. María Alejandra, garantías para que no inyecten de manera desordenada mayor liquidez a la economía. Ahora, a través del bolívar digital, sencillamente están dándole sentido y justificación al proceso de financiación del gasto público o de monetización del gasto público, que es la consecuencia unicausal de la hiperinflación. En Venezuela, la liquidez monetaria, que es un objetivo intermedio de la política monetaria, tiene un peso de 2.000 millardos, de 2.000 billones, de bolívares circulando en la economía, y eso es la consecuencia fundamental, evidentemente, de un proceso de hiperinflación como el que tenemos. El desorden fiscal, la consignación de bonificaciones que no superan $5 al mes, pero que en términos consolidados generan un impacto sobre la economía. Y estos 2 meses, porque fíjate tú que van a hacer la reconversión en el mes de octubre, estos 2 meses que dan de veda, el mes de agosto y el mes de septiembre, van a tener un impacto sobre el tipo de cambio hacia el alza, lo van a presionar hacia el alza, y esto va a suponer una emisión adicional de dinero a la República, se llama emisión terciaria, que contribuirá entonces a el mantenimiento del fenómeno hiperinflacionario. Responsabilidad de las autoridades económicas de la República, ninguna. Usted toma la Constitución en la parte del manejo macroeconómico monetario de la República, del 318 al 320,
y advierte cómo el Banco Central incumple en la consignación de índices de inflación a tiempo, incumple en la consignación de índices de actividad económica, incumple en la consignación de la cuenta balanza de pago, y el Banco Central de Venezuela no recibe ningún tipo de sanción su directorio por parte del legislativo y el cuerpo judicial. Ni lo recibió en 2015 a el 2021, que fue el proceso de la Asamblea Nacional anterior, no porque la Asamblea Nacional anterior no lo hubiera hecho, porque en 2 oportunidades interpelaron al presidente del Banco Central. Fue que de manera arbitraria y absolutamente irrespetuosa del marco legal de la República, tanto ministros del área económica como el propio presidente del Banco Central de Venezuela se negaron a acudir a la Asamblea Nacional. Entonces yo pregunto, ¿esta Asamblea Nacional, que no goza de reconocimiento internacional, hará sus funciones e interpelará al ministro de Finanzas e interpelará a la vicepresidenta del área económica de la República e interpelará al director del Banco Central al presidente del Banco Central para exigirle una explicación primero a Delcy Rodríguez acerca de lo que dijo el año pasado, que el bolívar ya estaba fortalecido y garantizada su circulación en la economía venezolana? A Calixto Ortega, porque a través de comunicados el Banco Central no puede actuar, y al ministro de Finanzas para que nos explique cómo aquí la política fiscal y la política monetaria funcionan armónicamente, porque nadie la entiende y para eso no hay que ser economista. Y la explicación fundamental de esto son los 14 ceros eliminados a la moneda. El billete de 100 bolívares, si usted le coloca los 14 ceros, María Alejandra, la medida es de 100 billones de bolívares circulando en la economía. Es decir, 1 por 10 a la 14. Aquí habrá que dar los precios en notación científica para que la gente entienda. Es una tragedia macroeconómica y monetaria lo que estamos viviendo. Es una antiguaya. Los demás países hablan de digitalizar sus economías al Bitcoin y al Ethereum y a las cadenas de bloques, y en Venezuela estamos resolviendo un problema de hiperinflación semejante al que vivió la República Alemana de Weimar. Bueno, yo comentaba con la audiencia, profesor, y antes de cerrar la entrevista, quisiera un comentario de su parte, el tuit del profesor Ricardo Hausmann, que además con una idea que se repite, y es que él advertía que desde la independencia hasta el chavismo al Bolívar nunca le quitaron un cero. A los 8 años del gobierno de Chávez le quitaron 3 ceros, a los 8 años Maduro le quita 11. Yo le pediría un comentario al respecto, lo escuchamos. Bueno, desde el proceso independentista en la República, antes de que tuviéramos Bolívar, que era el peso, nuestra moneda, porque el Bolívar es después de Guzmán Blanco, la moneda en Venezuela jamás pasó por procesos de reconversión. El proceso de reconversión es un constructo ideado primero por Hugo Chávez en el 2007, a los fines y medios de poder minar todas las instituciones sociales. Hugo Chávez muta todas las instituciones sociales, le cambia el nombre, y eso tiene que ver mucho con tu profesión como periodista. Cuando usted cambia el lenguaje y la codificación de las instituciones sociales, usted logra que la sociedad piense de manera distinta. Hugo Chávez produce un proceso de pobreza material que Maduro acentúa y expande hacia niveles de pobreza del lenguaje y de pobreza espiritual. Por eso en la República hay tanto nivel de distintos grados de pobreza, sobre todo la del lenguaje y la espiritual, que tiene que ver con pobreza cognitiva. Antes de esta reconversión y de la anterior reconversión, los ciudadanos en la calle, para referirse a que un bien costaba 10 millones de bolívares, decían 10.000 bolívares, y antes de esta reconversión 10 bolos. Entonces ves cómo ese proceso de colonización primero del lenguaje para colonizar las formas del pensamiento le permitieron a Hugo Chávez copar toda la vida ciudadana, al chavismo copar toda la vida ciudadana y generar esta catástrofe humanitaria. Quiero aclararle a la radio audiencia, bueno,
ustedes van a seguir teniendo la misma cantidad en términos reales, pero nominalmente, ¿qué va a facilitar esto? Las transacciones. Es decir, que la canasta alimentaria en la República, que cuesta $300 a la fecha, valorados al tipo de cambio del Banco Central, que son 122 millones de bolívares, ahora va a costar 1.200 bolívares, pero usted va a ganar 10 bolívares. Entonces, bueno, va a estar defenestrado idénticamente a la pobreza. Correcto. El bono monetario, el billete de mayor denominación, son 100 millones de bolívares, usted lo divide entre 4.080.000 bolívares y da un poco más de $24. Si usted divide 100 bolívares entre 4,08, da un poco más de $24. Y su salario finalmente de $7, que es menor a $2 de la República, pasó de 7 millones de bolívares entre 4.080.000 bolívares, son algo más de $2, ahora son 7 bolívares entre 4,8, algo más de $2. Es un maquillaje contable que se establece, y repito de nuevo, después de controlar la hiperinflación. Luego que usted tiene 12 meses sin tener cifras por encima del 50% de inflación intermensual, entonces dice, yo logré controlar la hiperinflación, ahora tengo que introducir una nueva moneda para que psicológicamente la gente entienda que la moneda local tiene poder de compra, tiene capacidad contable y es reserva de valor. Si hago lo contrario y creo una nueva moneda durante la hiperinflación, sencillamente es como el poema de Benedetti, de Mario Benedetti, un niño muerto. Es una moneda que está condenada a ser destruida por la dinámica de la hiperinflación. Profesor, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy. Economista, profesor de la Universidad de Carabobo, bueno, ofreciendo opinión, análisis acerca de esta decisión de la cual nos enteramos ayer. Insisto, vía redes sociales, habrá una nueva reconversión en nuestro país a partir del 1 de octubre. Le van a quitar 6 ceros a la moneda. Gracias, profesor. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca de la noticia económica del día de ayer, que se esperaba y se va a concretar a partir del 1 de octubre, según comunicado del Banco Central, y tiene que ver con la nueva reconversión monetaria en nuestro país, incluyendo además la entrada en vigencia de lo que ellos denominan el Bolívar digital. Nos acompaña a partir de esta hora el profesor Ronald Balsa. Él es decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. Profesor, como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación.
Una primera valoración de su parte, profesor, frente a qué escenario estamos, ya se esperaba esta decisión, el impacto que va a tener, tomando en consideración los antecedentes, lo que ha ocurrido antes. El último, reciente, de 2018, lo escuchamos. Bueno, leyendo el comunicado que fue publicado ayer, yo no encuentro mayor diferencia justamente con lo que se hizo en el año 2018 con respecto a la reconversión. La diferencia está en el nombre, ahora lo llaman Bolívar Digital, pero nada más. O sea, la otra diferencia puede estar en aquel momento Nicolás Maduro presentó una serie de otras medidas que ninguna tenía tampoco sentido. Habló del petro, habló de los lingoticos de oro, habló del precio de la gasolina, que finalmente no se hizo en aquel momento, sino que se hizo muy mal después, ¿no? Al punto de que nuestro problema ahora, además del precio de la gasolina, es la cantidad de la gasolina, que no siempre se consigue. Y en algún momento Maduro dijo lo que era la clave sobre lo que había que atender el problema, que era la disciplina fiscal prusiana. Y después de decir eso, pues el presupuesto nacional, que yo hubiera esperado que fuera lo primero en aparecer, no apareció. Han pasado 3 años desde entonces y seguimos sin presupuesto, ¿no? La diferencia entonces está en el nombre. Ahora no es soberano sino digital, lo que crea una ambigüedad, porque a más de uno eso pudiera estar relacionado con lo que se está haciendo en Suecia y en algunos otros países donde la idea es justamente eliminar el uso de efectivo, porque en esos países todas las transacciones pueden interconectarse con facilidad por vías electrónicas y los costos de tener billetes, de tener cajeros electrónicos, cajeros bancarios, pues parece que se justifican cada vez menos en esos países. En Venezuela, pues no tenemos efectivo desde hace tiempo, porque los billetes, incluso los últimos que se pusieron en circulación en marzo, pues ya van a ser destruidos con esta nueva reconversión, ¿no? Esos billetes nunca fueron suficientes, al punto de que empezaron a utilizarse dólares en efectivo, porque no había bolívares en efectivo, pero ahora pues el Banco Central dice que van a traer no solamente una nueva familia de billetes que deberían estar disponibles ahora en octubre, yo no sé si ellos ya los mandaron a sacar o no, y además una moneda que no tiene ningún sentido en un país en hiperinflación. Las monedas son de metal, se supone que deben durar en el tiempo, y al tener la menor denominación y ser de metal, van a ser las primeras que se van a perder, las más costosas que se van a perder en términos del material utilizado. Entonces, yo no veo ninguna diferencia en términos de una reconversión inoportuna, mal diseñada, en un completo de mantenimiento de la hiperinflación, cuya única justificación en este momento es poder utilizar menos ceros en las transacciones diarias que todos hacemos y en las que hacen los bancos, las que hacen el CENIAT, las que hace los comercios, que tienen que meter un montón de ceros que, bueno, que son evidencia de la insuficiencia, de la inefectividad de una reconversión monetaria para resolver un problema tan grave como una hiperinflación. Profesor, le comentaba a nuestro invitado anterior sobre el impacto psicológico de esta situación y real que tiene para los venezolanos a partir del 1 de octubre, si no hay un anuncio en los próximos días o en las próximas horas sobre un ajuste, como ocurrió en 2018 en los salarios y las pensiones. Bueno, significa que a partir de esa fecha la pensión va a pasar a 7 bolívares mensuales, y yo le pediría un comentario al respecto. Lo escuchamos. Yo creo que el efecto psicológico no va a ser tan fuerte, porque primero tuvimos una reconversión hace 3 años, ya todos pasamos por esta situación. En aquel momento se hizo un anuncio de aumento del salario mínimo que presionó tanto las escalas salariales que por un tiempo en las mismas Fuerzas Armadas todos estuvieron ganando lo mismo, hasta que pudieron otra vez separarlo para que los rangos mayores ganaran más y los rangos menores ganaran menos. El efecto psicológico no creo que sea tan fuerte, porque
hay un efecto de no poder comprar, que lo teníamos entre el grupo de pensionados y de los trabajadores públicos y de todos. Hay un efecto de no poder comprar que teníamos un día antes del anuncio de la reconversión. Entonces, la sensación de pobreza no es psicológica, es una incapacidad de poder comprar. O sea, cuando a un pensionado le llega un bono, que tiene que salir corriendo de una vez a ver si lo convierte en queso, porque si no se le va a disolver para el día siguiente. A veces, claro, yo recuerdo que esa era una de mis preocupaciones, el efecto psicológico en el año 2008, cuando Hugo Chávez hizo la reconversión, porque era la primera que se iba a hacer en el país, además en un contexto de boom petrolero, en el que había unos ingresos petroleros que todavía Hugo Chávez distribuía como quería, incluso a través de Cadivi, y podía haber un efecto psicológico, o sea, una sensación que Hugo Chávez manejaba para decir que el precio de todos los bienes iba a caer sin detenerse mucho en hablar de la misma reducción en la expresión del salario, ¿no? En estos casos, muchos precios ahora están expresados y muchas personas, pues, cuando vean la reconversión, pues lo que les va a preocupar es cuántos dólares son. O sea, todo se va a trasladar al tipo de cambio. Así, bueno, ¿cuántos bolívares tengo que dar por estos dólares? Y la sensación de pobreza no va a cambiar, no va a ser mayor o peor, porque hay una reconversión, sino que es el efecto psicológico que me genera a mí, la angustia que me genera a mí, ver que, bueno, el Banco Central de Venezuela nos habla de una reconversión, nos dice que hay un bloqueo, ahora vamos a querer más a la moneda y una cantidad de cosas que no tienen ningún sentido, y no publica las cifras del Producto Interno Bruto ni de la balanza de pago, y el gobierno nos dice que va a haber una reconversión, pero no publica el presupuesto. Y yo sé, porque además tenemos una experiencia ya de demasiados años en esto, que esas son las partes claves que han faltado y que nos han traído a una hiperinflación y a la destrucción de tantas actividades productivas, a las migraciones de tantas personas, y justamente a una hiperinflación que ha empobrecido a más del 90% de la población. Revisando las reacciones, profesor, en las primeras horas del anuncio de la emisión o la publicación, insisto, de este comunicado a través de redes sociales, los economistas coincidían en asegurar, también lo repetía nuestro invitado anterior, que se ha violado la autonomía del Banco Central de Venezuela. Algunos hablan del año 2002, es decir, comienzo de la administración del expresidente Chávez, y para ello, para volver a ese redil, digamos, hacen énfasis en la necesidad del control presupuestario del gobierno central, un tema que usted ha subrayado en varias oportunidades, pero parece que, bueno, esta administración sencillamente es que no le interesa. Yo le pedí un comentario, lo escuchamos. Es que yo también dije mucho que la autonomía del Banco Central había sido violada hasta que lo pensé mejor, que la Constitución establece que el Banco Central es autónomo y que el directorio del Banco Central es responsable por el ejercicio de sus funciones, que está en la ley del Banco Central. Es decir, quienes han estado en el Banco Central adoptaron decisiones que van en contra de lo que establece la ley y el espíritu de la existencia de los bancos centrales en el mundo. Es decir, en la Constitución está prohibido expresamente el financiamiento monetario del gasto público. Y el Banco Central lo ha hecho con dólares a través del FONDEN y con bolívares recientemente hacia PDVSA. Desde hace un tiempo esa es la causa de la inflación. Entonces, si yo tuviera que pensarlo en este momento, el Banco Central no es que ha dejado de ser autónomo, sino que ha convalidado el proceso de destrucción de la economía venezolana. Y en ese sentido, como son autónomos por Constitución, son responsables por lo que han hecho y han dejado de hacer. Profesor, tenemos que hacer una nueva pausa para ir a publicidad, le ruego que permanezca unos minutos más. Al regreso quisiera referirme al tema del Bolívar digital. Esto habla de la discusión sobre la decisión o la transición, entiendo,
o el interés del régimen de Nicolás Maduro de llevar la economía al área digital, casi un 100%. En la práctica, ¿qué puede ocurrir en un país como el nuestro, con problemas tan serios de conectividad, incluso de servicio eléctrico? Lo ruego, permanezco unos minutos más. Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Tenemos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando de la noticia económica para nuestro país de las últimas horas, y tiene que ver con la confirmación de una nueva reconversión monetaria a partir del 1 de octubre, según un comunicado digital publicado por el Banco Central de Venezuela. Nos acompaña el profesor Ronald Balsa vía telefónica, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. Yo dejaba una inquietud, profesor, sobre este interés que ha expresado el régimen de Nicolás Maduro en avanzar hacia una economía digital, y lo decía el propio Maduro, supuestamente para vencer la guerra sucia contra la moneda. Suponemos que se refería al financiamiento inorgánico de la economía, pero en todo caso yo le pedí un comentario sobre la viabilidad de una idea como esta en un país como el nuestro, con serios problemas de conectividad y con los problemas que existen en el servicio eléctrico. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, yo pienso que la reconversión era una oportunidad extraordinaria para que el Banco Central explicara qué es el bolívar digital. Y como tú dices, lo único digital fue el comunicado, porque lo pusieron en redes sociales, ¿no? Y más nada. O sea, allí incluso se dice que coexisten el bolívar digital y el bolívar físico. Entonces, yo me pregunto qué diferencia hay un día antes de la reconversión, viviendo en un país donde las transferencias se hacen a través del sistema bancario, por vía electrónica, que verdaderamente la cantidad física de bolívares es prácticamente inexistente, que la dolarización transaccional ocurrió por el uso, en principio, efectivo en dólares, y luego por la manifestación de la cantidad de cuentas en dólares que ya varios venezolanos tenían y podían utilizar para hacer pagos entre ellos, viviendo en Venezuela, por vía electrónica también. Es decir, hay una buena cantidad de transacciones que se hacen por vía electrónica dentro de la banca venezolana y a través de las bancas internacional, porque en Venezuela no hay efectivo y porque los ahorros de muchos estaban en dólares y no en bolívares. Entonces, cuando se dice que van a coexistir el bolívar digital y el bolívar físico, yo diría, bueno, pero hace unos días era lo mismo, pero sin esos nombres tan rimbombantes, ¿no? O sea, las transacciones aquí se hacen por vía electrónica, con frecuencia, porque no hay efectivo tampoco. Entonces, el Banco Central hubiera podido explicarnos qué entendía por eso, porque, como tú preguntas, o sea, ¿por qué empezó a utilizarse el dólar en efectivo? Porque había fallas de conectividad durante el apagón
Y hubo gente que tuvo que usar dólares para comprar hielo, para que no se le dañara la comida. Y la única manera de pagarlo, cuando no hay internet, cuando no hay luz, cuando no hay posibilidad de transferencias bancarias, cuando no hay crédito, con las tarjetas de crédito, cuando no hay billetes, es utilizando dólares. Entonces, no hay ningún cambio. O sea, el Banco Central, si nos iba a hablar de eso, tenía una extraordinaria oportunidad de explicarnos qué era el bolívar digital. Para mí es casi como el bolívar soberano o el bolívar fuerte. O sea, es un nombre y nada más. Pero ¿existe algún control, profesor, para que la gente lo entienda? Ayer cuando leíamos el comunicado decíamos, bueno, ¿cómo establecer algún tipo de parámetro para que esto no se salga de control y sigan financiando de forma inorgánica la economía? ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. No, que incluso poniéndolo en esos términos, el Banco Central ha emitido electrónicamente, porque no ha sido por una cantidad de pasivos del propio, adquiriendo de PDVSA títulos públicos. Eso ha sido financiamiento que yo prefiero no llamarlo inorgánico, que implica definir qué es orgánico y todo lo demás, pero sí es un financiamiento que podríamos llamar digital, anticipándonos al término, porque el Banco Central no está entregándole cantidades físicas de dinero, no está entregando billetes a PDVSA, pero le está dando la capacidad para pagar, y nosotros no sabemos qué paga PDVSA con eso, porque esos son pagos que se hacen dentro de Venezuela. O sea, no se puede pagar en bolívares fuera de Venezuela. Así que el financiamiento digital, por llamarlo así, de Banco Central de Venezuela hacia PDVSA se ha estado haciendo durante varios años, y por eso es que tenemos 5 años de hiperinflación. Profesor Ronald Balsa, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, tratando de ayudarnos a entender este comunicado digital del Banco Central de Venezuela, donde nos informan que a partir del 1 de octubre entra en vigencia una nueva reconversión monetaria en nuestro país, le eliminan 6 ceros más a la moneda, y además va a entrar en vigencia lo que ellos denominan el bolívar digital. Una información al cierre, a propósito del combate o la participación del sensei Antonio Díaz, se retiró con diploma olímpico, es la información que publica en redes sociales. Él acaba de incluso grabar un video hablando de su participación, el sensei de oro, y tomo nota del diario. Como es conocido, reeditó la final de los Juegos Panamericanos de Lima 2019 contra Ariel Torres, representante de los Estados Unidos, con diploma olímpico. De esta forma finaliza su exitosa carrera el karateca venezolano Antonio Díaz. En los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el sensei de oro se dio ante el estadounidense Ariel Torres en la pelea por el bronce del kata masculino. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares de la Dirección General de la Estación, en la Gerencia de Producción Willy Charcaya, en la producción Marilia García y Génesis Rodríguez, en los controles César Arteaga, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.